teniendo cuidado de un líder religioso o narcisista. Amén. Hermano, le voy a decir una cosa. Si algo está haciendo daño a la sociedad, a la iglesia y al cuerpo de Jesucristo, es el orgullo, la vanagloria, es la altivez y muchas cosas, la soberbia. Es algo, hermano, que está haciendo estragos a veces hasta en nuestras familias. Con nuestros amigos, a veces nosotros tenemos un carácter soberbio y creemos que solo lo que nosotros decimos es lo correcto. Como estábamos leyendo aquí, hermano, en esta porción de las Escrituras, pues sabemos que estamos hablando y el profeta Isaías describe a alguien que cayó del cielo y dice que fue cortado, dice. Aparte es una persona que estaba llena de soberbia porque era alguien que quería ser igual a Dios. Y eso fue lo que causó la división en el reino de los cielos, llevándose consigo como la tercera parte de los ángeles. Y cosas semejantes a esas, hermanos, son cosas que suceden en nuestro entorno, en nuestras congregaciones, en nuestros hermanos. Cosas así que debilitan la iglesia, la dividen. Unos salen por aquí, otros salen por allá. Pero para que podamos entender, hermano, lo que yo le estoy hablando, vamos a definir textualmente qué significa el narcisismo. Dice que es un trastorno de personalidad que se caracteriza por una excesiva admiración de sí mismo. Es una persona que cree que solo él es todo y que él tiene admiración de sí mismo y se cree mucho mejor que cualquiera. Una persona, hermano, que piensa que lo que él sabe y dice es lo correcto. Suele pasar, hermano, cuando el Señor ha tenido misericordia y ha depositado sobre una persona, sobre usted o sobre yo o sobre mí, cierto conocimiento, habilidad para expresarse con palabras, tener esa soltura, muchas veces de poder hablar 5, 10, 20 palabras por minuto, por segundo. Créame que a mí me cuesta, pero a veces hay personas que es admirable cómo tienen esa soltura de palabra, cómo hablan, cómo se desenvuelven. Pero muchas veces esas mismas situaciones los lleva a caer en error. Si usted puede leer, si usted tiene conocimiento y sabemos que tenemos un adversario. ¿Por qué tenemos un adversario? Dice que era como el encargado era lo más hermoso de la creación. Alguien que Dios había creado, envanecido de deseo de poder y gloria, que quiso ser semejante a Dios. Y por eso usted y yo hoy no nos encontramos luchando en esta tierra por Adán y Eva. Muchas veces nosotros decimos, que Adán y Eva pecó y por eso estamos aquí. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el jardín del Edén, dése cuenta que dice que la culebra era más astuta. Y esa ya estaba acá. O sea, esa había pecado más antes que nosotros, antes que Adán y Eva. Simple y sencillamente Adán y Eva se dejó seducir por las adulaciones que Satanás le hizo. ¿Qué fue lo que le dijo? Si ustedes comen, sabe Dios que el día que ustedes coman de este fruto, sus ojos se abrirán y serán igual o semejantes como Dios. Hermano, y ese es el problema de nosotros los seres humanos. La ambición de poder, de ser igual o mejor que otra persona. Cada quien tiene su don, cada quien tiene su ministerio y no todos podemos tener todo, pero sí nosotros debemos saber administrar lo que se nos es dado. Amén. Continuando dice, tiene una falta de empatía hacia los demás y una gran necesidad de atención
y reconocimiento. Empatía, hermanos, es, ¿cómo le digo? Empatía hacia los demás es como que usted sea una persona que le gusta andar como, bueno, hablando en otras palabras, es un salamero. Le gusta la salamería. Entonces eso hace que los demás quieran estar y llamar la atención y asimismo querer exigir como un reconocimiento. Dice, el problema es que puede afectar a cualquier persona, incluso a los líderes de nuestras congregaciones, aquellos que tienen una pasión, una posición, dice, autoridad o influencia en la comunidad de la fe. ¿Quiénes son esos? Pastores, evangelistas, profetas, sacerdotes, ministros, todas aquellas personas que tienen cierto liderazgo y piensan que si ellos no están, que si yo no estoy, la iglesia no camina, porque aquí el que llama, el que trae, el que hace descender la presencia del Señor soy yo. Mano, esa es una equivocación, porque a mí la Biblia me dice que donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, dijo Jesucristo, ahí está Él en medio. Y aquí habemos más de la promesa. Por tanto, nosotros no debemos creernos. Además, la Biblia dice que ninguno debe tener más alto concepto de sí mismo que el que deba de tener. Amén. Y no solo a personas religiosas, hermano. Afecta a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a la sociedad como tal. Políticos, cualquier cosa que sea, empresas, donde usted vaya, siempre se puede encontrar con personas así. Pero donde se nos ve afectado y donde entra el consejo del Señor es en los líderes religiosos. Cuando actúan de esta manera pueden causar mucho daño a los seguidores, a la iglesia y al testimonio del Evangelio de Jesucristo. Por eso, hermano, es muy importante que nosotros, como hermanos, como congregación, sepamos distinguir cuando algo o alguien es así. Aquí vamos a ver muchos puntos, hermano. Puede que algunos de ustedes los vean en mí. Y si usted los ve en mí, hermano, está con toda la autoridad de decirme, hermano, usted bájese de su nube. Como yo los pueda ver en algunos de ustedes. Afortunadamente aquí, si yo le digo que yo veo una persona así en la actualidad, yo le voy a mentir. Actualmente pues no podría ver, no le diré antes porque lo que pasó quedó atrás. Amén. Dice, es importante reconocerlos, dice, cada característica de cómo actúan ellos. Dice. Por esta razón, en esta enseñanza de hoy vamos a ver solo 10 características de una persona así, de un líder así. Las 10 características, hermano, en esta noche que les traigo, la primera, se cree superior a los demás. Es una persona, hermano, es un líder, un hermano, quien sea. No vamos a decir un líder, hablemos en general. Es una persona que se cree superior a los demás. Dice que se siente más especial. Aquí, si no soy yo el centro de atención, aquí esto no va a caminar bien. Y si las cosas no se hacen como yo digo, van derechito al fracaso. Se cree más inteligente. Piensa que solo él es inteligente, que solo, como podríamos decir, es el único que sabe todo. Y mire, le voy a decir una cosa. Es cierto, Dios le da la inteligencia, pero la inteligencia no es sinónimo de sabiduría. Recuerde que la inteligencia es todo aquello que usted aprende, que usted lee. Esa capacidad de poder entender ciertas cosas. Pero la sabiduría es el temor a Jehová y es la que desciende de arriba. Amén. Se cree más santo y más digno que los demás. También cree, dice, que tiene una relación privilegiada con Dios y que sus palabras y acciones son infalibles. Usted ha visto, no sé, tal vez aquí no se dan los casos, pero
Hay gente que tiene un complejo de superioridad que lleva al extremo, que a veces, le voy a ser honesto, uno mismo, fíjese que, o uno mismo los puede llegar a crear. Porque vea, yo le voy a decir una cosa. He visto en algunos, no aquí valga la aclaración, que ya apenas está sudando, ya van con el pañuelito ahí. Eso no, hermano, eso es adulación. Eso no debe. Entonces, estamos creándolo y después vamos a empezar a quejarnos. Entonces, no, o sea, no puede ser. Nosotros mismos estamos creando esas situaciones, o podemos llegar a crearlo. Tal vez no lo estamos creando. Otra de las situaciones es que cuando se les da un cargo, ostentan de una prominencia dentro de las congregaciones, ya no una congregación local, ya hasta se cambian el nombre. Yo he visto mucha gente que se cambia el nombre. Ahora pues ya no podemos decirle hermano, porque ya ahora es el profeta, el evangelista, y siente que si no se les dice así, o sea, como que se les está denigrando, pues, como que no se les está dando el lugar que se merecen. Y yo consideraría, hermano, que no es así. Si yo estoy equivocado, pues hágamelo saber y yo con todo gusto me retracto, siempre y cuando usted me lo diga con esta, ¿va? No con lo que usted piensa. Por esta razón, dice, no aceptan crítica ni corrección. Hágase usted, hermano, tener una persona así dentro de la iglesia. Es terrible. Solo lo que él dice es correcto. Y mire, usted lo puede corregir y no acepta que sea una corrección de un, por decirlo así, de un súbdito, porque se creen los que cargan, los portadores de la presencia del Señor. Usted les dice algo y siempre, sí, así como usted dice, pero por acá pero yo considero que no sé qué. Y yo creo que usted puede pensar así, pero lo que yo pienso es acá, y con ese pero, hermano, tienen un pero para todo. Hermano, y son capaces de cualquier cosa. Y mire, y los que no están de acuerdo con ellos, usted es, no sé, una persona contendiosa. Cuando usted no está de acuerdo con ellos, porque usted tal vez les quiere tal vez hacer saber lo que usted piensa, o hacerles creer que tal vez pueda que esté en un error, no aceptan la corrección. La Biblia dice, hermano, Filipenses 2:3, vamos a leer un poco hoy. Filipenses 2:3, hermano. Creo que tenemos un poco de tiempo. ¿Lo tiene? Dice, y la Biblia nos enseña, hermano, que nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, no que usted y yo nos consideremos superiores a los demás, sino como inferior a ellos. Amén. Mira, hermano, y aquí viene algo interesante. Proverbios 16:18. Proverbios 16:18. Lo voy a llevar despacio para que lo busque. Dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. La Biblia dice, hermano, que a los altivos Dios los mira de lejos. Ese es el punto número 1, hermano. Ya le dije, se cree superior a los demás. Punto número 2, por si usted quiere anotar. No se le olvide que más vale tinta borrosa que mente brillante. El punto número 2, apunte. Manipula y controla a sus seguidores. Afortunadamente, hermano, aquí no hay de esas personas. Amén.
Dice que usan su poder y su carisma. Mire, cuando una persona es así, siempre suele ser carismático. Como dice uno coloquialmente, tienen su labia. Y que le hablan bonito y que lo ensalzan y lo llevan por aquí y lo traen por allá. Y influyen las decisiones los sentimientos y las conductas de sus seguidores. Les hace creer que dependen de él para salvación y su crecimiento y su bienestar. De igual modo, dice, les suele imponer sus opiniones, sus normas, sus preferencias y les hace sentir culpables, temerosos e indignos si no cumplen lo que ellos dicen. Me gustaría que leyéramos Segunda de Timoteo 3. Tenemos buen tiempo para leer y la vamos a leer del 1 al 9. Y lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en un consejo que es para la actualidad: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, evita. A estos evita. Porque de estos son los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistirán a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán delante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también fue la de aquellos. Mano, que siempre, en todo lugar, lo he visto, hermano, lo he visto, que siempre hay algo dentro del cuerpo de Cristo que piensan de manera diferente. No les gusta a ciertas personas que actúan de esa manera estar sujetos a una autoridad, porque ellos quieren y pretenden ser la autoridad. A tal extremo, hermano, que son capaces de manipular a los más pocos débiles y tratar de arrastrarlos consigo y decirles, mira, esto, que lo otro. He visto, hermano, gente que Dios la ha llevado así para arriba, y como la Biblia dice claramente, muchas veces, en la viña del Señor, esto no lo dice la Biblia, este es un refrán que he escuchado, en la viña del Señor hay de todo. Hay de todo, hermano, y a veces esto sí lo dice la Biblia, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Muchas veces nosotros nos juntamos con personas que aquí haya una autoridad, y es nuestro pastor. Aquí hay líderes que van después del pastor. El que puede adoctrinar la iglesia es el pastor. Yo no puedo andar adoctrinando a los hermanos a la espalda del pastor. Yo no le puedo decir a un hermano, mira, esto está vigente, esto no está vigente, esto sí, aunque yo dentro de mí piense
que sí y que no, pero no es mi responsabilidad adoctrinarlo, porque para eso tenemos una autoridad que es la que se encarga de adoctrinar la iglesia, porque yo no voy a venir a exponer e imponer mis pensamientos y lo que yo creo que es correcto, porque lo que yo crea, a mí no se me ha delegado la autoridad. Si en todo caso, entonces yo fuera el pastor de otra iglesia o el pastor de aquí, o no sé, para eso nosotros tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades. Y aquí nuestra autoridad es nuestro pastor. Y no estamos por encima de él. Amén. Segunda de Pedro 2, 1, 3. Segunda de Pedro, le dije, ¿va? 2, 1 al 3. Dice el apóstol Pedro, ¿lo tienen? Amén. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mira, hermano, lo que dice que muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Son palabras, hermano, que muchas veces no salen del corazón. Son palabras del diente al labio. Y a veces uno se deja guiar por personas así, y cuando menos acuerda uno, terminó desviado. Se le fue la unción, se le fue todo. Porque a veces nos quieren hacer pensar cosas diferentes por no estar de acuerdo con la ideología que usted ya conoció aquí. Usted está bien. Yo le puedo decir, yo tengo aquí ya varios tiempos y aquí se me ha adoctrinado. Si un día, Dios nos lo permita, le oramos a Dios que no sea así, yo dijese, no estoy de acuerdo, yo creo que yo tengo libre albedrío de agarrar mis cositas, mi familia como vine y decir, pastor, nos vamos a ir por esto y esta razón, pero no voy a ir a decirle a usted, mire, mejor vámonos conmigo porque ahí no contiene. No, hermano, no es así. Nosotros tenemos que ser sabios en esa parte. Y le digo, yo le oro a Dios porque cosas así no me vayan a suceder. Porque aquí nosotros se nos adoctrinó, se nos enseñó el Evangelio de Jesucristo y se nos está guiando por el buen camino. Ahí está en usted si obedece o no obedece. Pero de aquí el pastor no le dice vaya robe, vaya haga esto. Aquí él le dice a usted, según el adoctrinamiento, esto es pecado y esto no es pecado. Haga el bien y siga adelante. Aquí no se le dice que usted vaya afuera a hacer cosas. Ya si usted y yo las hacemos, ya es meramente personal y usted tiene libre decisión de hacer lo que a usted le plazca. Amén. Ese es el punto número 2. Punto número 3. Exige obediencia y lealtad absoluta. Obediencia a Él. Hermano, Dios quiera que me dé la oportunidad de terminarlo, porque también hay para mí y para todo.
Dice, un líder religioso, dice, no tolera la disidencia, la diversidad ni la autonomía, por lo que quiere que sus seguidores le obedezcan ciegamente y le sean fieles incondicionalmente. Asimismo, no admite que cuestionen sus enseñanzas, sus decisiones o sus acciones, y consideran que cualquier crítica, duda o desacuerdo es una señal de rebeldía, traición o herejía. Cuando usted no hace lo que ellos dicen, me traicionaste, dije, eres un traidor, eres aquí. Pero no es así. Mateo 23, 4, para ir avanzando. Mateo 23, capítulo 23, verso 4. Amén. ¿Lo tiene? Dice 23, 4. Porque atan cargas pesadas, dice, y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Suele pasar eso, hermano, que le dicen haga esto, haga lo otro, pero ellos nada. Son completos para mandar, y si usted y yo nos dejamos, cuando menos acuerdo los tenemos en la nuca y de ahí no los va a bajar. Y si usted se les quiere bajar, ya usted es malo, usted ya no cuenta con ellos ya. Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. A esas personas el apóstol Juan aconseja: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Usted cree que no? ¿Cree usted que no? O tal vez usted no los puede ver aquí en nuestro entorno, pero sí lo puede haber fuera de la isla, fuera del país, por todo lado. La Biblia es clara, dice que han salido falsos, dice por todo el mundo, no solo aquí, tal vez nosotros porque aquí lo vemos, pero nos ha tocado ver noticias y cosas algunas de gente que tiene una ideología muy distinta a lo que nosotros creemos. Pero para ir avanzando, vamos al punto número 4. Se aprovechan de los recursos de sus seguidores. Amén. Se sienten con derecho, dice, de recibir todo lo que quiere de sus seguidores, sin importar el costo o sacrificio que suponga para ellos. Por ello les pide o les exige dinero, tiempo, trabajo, favores, regalos y muchas cosas más, con el pretexto de que es para la obra de Dios, para el ministerio o para beneficio personal. A eso se le puede llamar psicología inversa. Tratar de hacer sentir a los demás culpables, pensando que con cosas así ellos pueden llegar a alcanzar la salvación o el favor de Dios, cuando todo es por gracia y por misericordia del Señor. De gracia usted recibe y de gracia vamos a dar, porque somos bendecidos para bendecir. Por ende, si usted es bendecido, usted es agradecido, y si es agradecido, usted va a dar. Usted no va a necesitar que alguien venga y le manipule su mente y le diga que dando más recibirá más, porque usted, sus ofrendas no son a futuro, no es de lo que Dios ya le dio. Ya lo que le va a dar, eso va a ser otra cosa, pues todavía no llega. Sabemos que Él nos ama y por ende nos va a dar, pero no lo va a hacer de una manera sugestiva, que si usted no da, usted va a estar, sino que usted va a dar porque es agradecido. Amén. Sin embargo, dice, ellos no
agradecen ni atribuyen lo que reciben. Es más, se enojan y se ofenden si no se les da lo que esperan. ¿Sabe que a veces hay gente que se mueve en ciertos lugares y piensan si la ofrenda no es buena? Dije yo, ahí no voy a predicar, dije, hay muy poquito, ahí no va a caer nada. Mi hermano sabe que en lo poquito donde Dios multiplica, esos poquitos a veces tienen un corazón dadivoso y reconocen y bendicen a las personas. Pero a veces en esas multitudes es complicado. Pero a veces nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos, por lo exterior, pero no el corazón, porque solo Dios lo conoce. Proverbios 29:5. Proverbios 29:5. Amén. El hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. Mire, yo le aseguro que hay personas que tienen una lisonjería que yo le aseguro, le hablan tan bonito que usted cuando menos acuerda ya cayó en esa red. Y después son los ayes. Después uno es que dice, pero cómo me engañó este. Uno se deja llevar a veces por la apariencia, por lo que otro dice o habla, pero no por lo que vive. Amén. 2 de Timoteo 4:1, para ir avanzando. 2 de Timoteo 4:1. Le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufran la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Amén. Pero le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, y le dice, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Es algo que Pablo le dice a Timoteo encarecidamente. ¿Por qué razón? Porque vendrían, esto no es ajeno, no era ajeno para aquel entonces como lo es para ahora. Seguimos, hermano, creyendo que vendrán y que hay falso maestro conforme a sus propios deseos. Amén. Ahora vamos a ver el punto número 6. Se compara y se compite con otros líderes. Ay, Dios amado. El 4, sí, tiene razón. Cálmese, que le di las citas equivocadas. Me las adelanté. Era primera de Timoteo 6, 3 al 5. Ya decía yo que me había perdido. Perdóname, hermano, perdóname. 6 del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no conforme a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos que de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate
Apártate de los tales, le dice Pablo a Timoteo cuando... Amén. Y vamos con... ahora sí, estábamos viendo el 5. Ahora sí, mejor avancemos al 5. Se rodea, dice, de aduladores y cómplices. Siempre tienen su grupito donde les encanta que le digan profeta, ministro, maestro, evangelista, pastor, líder. Ya no le decimos el nombre a nuestros hermanos, el líder, mi líder. ¿Ah? Dice, busca los halagos, los elogios, dice, constantes de sus seguidores, y deja que, y dice, y se aleja de aquellos que no se lo dan. Se rodea de personas que los admiran, dice, les apoyan y defienden sin importar haga lo que haga o diga lo que diga. Estas personas, dice, suelen ser también, dice, condescendientes, se actúan, dice, como voceros, dice, y guardaespaldas de lo que dicen. O sea, son personas que siempre están apoyando todo lo que el otro dice y se ponen de acuerdo. Si es posible, hasta para bien le dan golpe de estado a otro. Se lo digo, se lo bajan. Son capaces. Con tal de eso, son capaces por la ambición del poder, por querer ser ellos los líderes. Ya leímos, hermanos, Proverbios 29:5 de la lisonjería. Leímos a Pablo, el apóstol Pablo, cómo aconseja a Timoteo que huya de esas personas. Y ahora sí, el punto número 6. El punto número 6 sí dice que se compara y compite con otros líderes religiosos. Personas que les gusta decir, yo soy como fulano. El 6 dice que se compara y compite con otros líderes. Puede ser de otras iglesias, de otras denominaciones. Se alegra, dice, tampoco se alegra del éxito ni del reconocimiento de otros líderes religiosos, sino que los envidia y menosprecia, e incluso se compara y se compite con ellos para demostrar que es mejor, más grande, más bendecido que ellos, y no colaboran ni cooperan con ellos, sino que los ignoran, los aíslan o los atacan. Mire, con unas personas así no les gusta cooperar, son bonitos para hablar y todo, pero al momento de que usted los ocupa, desaparecidos en acción. Usted no los vuelve a ver. Pero cuando se trata de adulaciones y cosas así, de que digan van a dar un reconocimiento, son los primeros. Amén. Gálatas 5:26. Gálatas 5:26. ¿Lo tiene? No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ese es el consejo. Santiago 3, 14, 16. Santiago 3, 14, 16 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no ojaitéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende del cielo, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contienda, allá hay perturbación y toda obra perversa. Por eso, hermano, nosotros no debemos de tener celos ni contienda con nuestros hermanos, porque ahí hay perturbación, ahí no hay paz. Hermano, si a su hermano Dios lo está usando y lo está levantando en gran manera, no lo adule, pero sí reconozca que está haciendo las cosas bien y no sienta celo porque quizás Dios no lo usa a usted de esa manera. Tal vez Dios lo está usando en otra cosa a usted, pero usted, en vez de estar
poniendo en práctica lo que Dios le ha dado que administre, está viendo el ministerio de otra persona para ser igual o mejor. Y está descuidando lo que Dios le ha dado. En vez de estar cuidando lo que Dios le ha dado para que usted vaya creciendo, usted quiere lo otro y no disfruta lo que Dios ya le dio. Hay gente que es como envidioso. El envidioso no quiere que usted... No quiere lo que usted tiene. Simple y sencillamente él quiere que usted no lo tenga. Él no lo quiere porque él tal vez ni disfruta lo que él tiene por estar viendo lo que tiene usted. Si a usted le está yendo bien, hay un envidioso allá que no está disfrutando lo que Dios le ha dado porque quiere estar viendo lo que Dios le ha dado a usted. ¿Sí o no? Amén. Mire, punto número 7. Se victimiza y justifica y se justifica ante los problemas. Siempre se hace la víctima. Dice que un líder religioso así no asume la responsabilidad ni la culpa de los problemas que causa o enfrenta, sino que los niega, los minimiza y los hace así chiquitillos después de que ha hecho un gran relajo. Los atribuye a otro. También se victimiza, dice, y se justifica ante las dificultades, los errores o los pecados, y dice que son pruebas, persecuciones o ataques del enemigo, con tal de librarse de su responsabilidad. Es decir, que se caracteriza, una de sus características es que no pide perdón ni busca la restauración. No reconoce y no pide perdón, sino que más bien hay que pedirle perdón a él por el relajo. Ni busca la restauración, sino que se defiende, se excusa o, en su defecto, se venga. Yo me voy a vengar de ellos, dice. Ya van a ver, las cosas van a ser como yo digo. Y no es así, hermano, realmente no es así. Proverbios 28:13 dice, si yo no me estoy equivocado, que el que encubre su pecado no prospera. Y si estoy equivocado, lo vamos a leer ahorita. 28:13 de Proverbio. ¿Sí o no? El que encubre su pecado, dice, no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Si usted no reconoce sus pecados, si usted no reconoce que en su corazón hay maldad, que hay esto, que hay lo otro, usted y no se aparta de él, no va a alcanzar misericordia. Mas si lo hace, sí va a alcanzar. Primera de Juan 8:10, si yo no me equivoco, habla del arrepentirse también. Primera de Juan 8:10. Es 1 del 8 al 10. Primera de Juan 1 del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, por mucho que usted se excuse. Y la verdad no está en nosotros. Ahora, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Punto número 8. No muestra amor ni compasión por los demás. Se preocupa más por el bienestar propio, las necesidades y los sentimientos de los demás. No es problema de él, sino solo por él y por lo suyo. La razón de ello es que no muestra amor ni compasión por sus seguidores, sino que los usa, los explota, los maltrata o los descarta. Cuando ya no le sirven, ya no, es para afuera que va. Por lo tanto, dicen, no se alegra ni se entristece con ellos, sino que los envidia o los menosprecia. Esto implica
que no los ayuda ni los consuela, sino que los juzga o los condena. Primera de Corintios 13, del 1 al 3. Primera de Corintios 13, del 1 al 3. Hermano, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿qué dice? Vengo a ser como metal que resuena. Y estamos hablando en el punto que no tiene amor ni compasión por los demás. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada le sirve. Amén. Por eso es que en Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3, del verso 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Cree que lo podemos hacer? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El que tiene bienes de este mundo, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, no es que nuestro hermano nos vaya a pedir. A veces usted y yo vimos a nuestros hermanos tener necesidad y cerramos nuestro corazón. ¿Cómo morará el amor de Dios en nosotros? Hijitos míos, dice el verso 18, no amemos de palabra ni de lengua. Eso de que hermano le amo en el amor de Jesús, más hechos y menos palabras. Que nuestros hechos eclipsen nuestras palabras. Que nuestros hechos hablen, que griten. Nuestros hechos deben de gritar el amor que nosotros decimos tener, sino de hecho y en verdad. Amén. ¿Cuántos lo creen? Pero no me ponga serio, pues. Punto número 9, hermano. Punto 9. No tiene frutos ni obras que respalden su fe. Dice que no vive conforme a la voluntad de Dios ni a la verdad de su palabra, sino conforme a los propósitos y deseos propios y sus propias mentiras. Dice ser que tiene frutos, pero no ni obras que respalden su fe, sino que tiene obras de la carne que revelan su falsedad. Mateo 7, 15 al 20. Mateo 7, 15 al 20. Le dijo Jesucristo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos.
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por su fruto le conoceréis. Y si usted sabe cuáles son esos frutos, ya vamos por el 9, ¿va? Gálatas 5, 19, 23. Los frutos de una persona que no tiene a Jesucristo son evidentes, como los del que la tienen. ¿Y cuáles son los frutos de una persona que no tiene a Jesucristo, que es una persona que dice ser una cosa, pero no lo es? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, dice, y cosas semejantes a esta, de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y de ahí le empieza a hablar de el fruto del Espíritu, el fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El último, hermano, el último punto, punto 10. No se arrepiente ni se transforma. ¿Por qué no se arrepiente? Porque piensa que lo que él hace es correcto y que los demás son los que están equivocados. O sea, piensa que los que deben de arrepentirse son nosotros y no ellos mismos. De que no reconoce ni se arrepiente de su pecado, sino que lo niega, lo oculta o lo justifica. Además, no busca ni recibe el perdón ni la gracia de Dios, sino que lo rechaza, lo desprecia o los abusa. Tampoco se somete ni se deja transformar por el Espíritu Santo, sino que se resiste, se apaga o se entristece. Esto implica que no cambia ni mejora su carácter, sino que se introduce, se corrompe o se destruye. Amén. Segunda de Corintios 7, 10. Segunda de Corintios 7, 10 y Romanos 12, 2. Cerquita aquí, 7, 10 de Segunda de Corintios. Porque la tristeza es según Dios, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Para ir avanzando, hermanos, Romanos 12, 2. Romanos 12, 2 nos aconseja lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Terminando, hermano, ¿qué hacer si nuestros líderes espirituales son de este tipo de personas? Debemos actuar con sabiduría, paciencia y discernimiento. Esto implica que no debemos seguirlo ciegamente, porque siempre algo podemos rescatar. Dice, hay que escucharlo todo, hay que retener lo bueno, y lo que no, hay que desecharlo. Sin embargo, sea que nos guste o no, no sabemos hasta qué punto es de bien y hasta qué punto puede ser del mal. Por eso usted tiene que filtrarlo. Si en caso que nuestros líderes fueran
que no es el caso. Valga la aclaración, pero eso es para que usted, si puso atención, pueda identificar cuando una persona es de estos tipos, o si se diese el caso en este que no se va a dar, lo creemos, debemos honrar, porque en este caso no estamos hablando de los líderes, sino que de nuestros pastores. Amén. Dice, y honrarlos en lo que se ajuste a voluntad de Dios. Tampoco debemos callarnos ni consentirlos, sino confrontarlos y denunciarlos cuando sea necesario. Amén. Además, no podemos odiarlos ni vengarlos, porque a paz nos ha llamado el Señor y que nos amemos los unos y los otros. Y por tanto, estad en paz con todos los hombres, esto en cuanto dependa de vosotros. Cuando ya no depende de nosotros, ya no queda. Sino orar por ellos y perdonarlos y salir, ¿va? Porque a veces nos tenemos que apartar de una persona. Así, es más, Pablo lo dijo, a estos evita cuando son falsos maestros. Valga la aclaración que no estoy diciendo que está ya aquí, ¿va? Cuando ya no haya otra opción que la separación o la desunidad sea el último caso. Pero esto que le estoy diciendo es por si se diera, por si se encontrara con una persona así. Amén. Por eso, en Hechos 17:11, me gustaría que usted lo leyera. Hechos 17:11, dice, y estos, aquellos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. No a todos tenemos que ir a decir amén, amén. Hay cosas que sí, hay cosas que no. O sea que vaya a decir usted, ¿a cuántos no hay que? Dijo que levante la mano para que Dios se las moche. Y usted va a levantar la mano porque fue muy rápido para levantarla antes de escuchar para qué era. Amén. Hebreos 13:17 nos insta a que velemos y cuidemos de nuestros pastores. ¿Por qué razón? Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pero aquí no es el caso. Aquí nosotros obedecemos a nuestros pastores. Nuestros pastores no son del tipo de líderes que yo les he descrito aquí en esta enseñanza. Mateo 18, 15, 17, hermanos, para ir terminando, ponga atención y lea, porque si no termino. Si no va a atencionar, me voy. Mateo 18, 15, 17. Mateo 18, 15 al 17. Amén. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, estamos hablando, hermano, de qué hacer, ¿verdad? Si se diese el caso, pero que no lo es. Si tu hermano peca contra ti, repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, habrás ganado a tu hermano. Mas no, si te oyere, toma consigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere, dilo a la iglesia. Si no te oyere en la iglesia, pues tenle por gentil y publicano. Pero este no es el caso. Este sí usted se diera el caso, ¿va? Para que usted no sea, vaya a alegar ignorancia. Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. ¿Por qué? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Romanos 12, 14, 21. Rapidito para que nos vayamos. Romanos 12, 14, 21.
Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no los maldigáis. Gozaos en los que se gozan, llorad con los que lloran, unánime entre vosotros, no altivo, sino asociándose con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque Cristo está en mí, es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Amén. Ahora, hermano, hay otro punto. ¿Qué pasaría si ese líder raro, jactancioso, soy yo o es usted? Vaya, en este caso, ¿qué pasaría? A veces nosotros no podemos ver nuestros propios errores. Nosotros no podemos ver nuestra falla. Según nosotros somos buenos, pero ninguno sea sabio en su propia opinión. ¿Qué pasa si el líder jactancioso, vanaglorioso, es su servidor? ¿O es usted? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se aplicaría? ¿Ah? ¿Qué pasaría? Primero, es necesario reconocer y arrepentirnos de nuestro pecado, buscar el perdón y la gracia de Dios. Pero también debemos someternos y dejarnos transformar por el Espíritu Santo, cosa que a veces no nos gusta. También debemos humillarnos y aprender de Jesús, que es manso y humilde de corazón. Y recordando que no hay nada que Jesús no pueda cambiar en nosotros, pero para ello debemos rendir nuestra voluntad y decir, como dice en Gálatas 2:20, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En caso de que sea algo que se escape de nuestras manos y que no podamos enfrentar por nuestros propios medios, podemos pedir ayuda a otros líderes espirituales. Hermano, un consejo le voy a dar. Cuando usted, digamos, en este caso, estamos hablando de esto, pero si fuese otra cosa, nosotros debemos de tener mucho cuidado a quien nosotros le pedimos el consejo. Porque imagínense si nosotros somos soberbios. En el caso mío, yo soy una persona soberbia y voy y le pido un consejo a otra persona doblemente más soberbia que yo. ¿Qué va a pasar? Me va a inflar el ego más de lo que ya lo tengo. Y en vez de edificación, va a ser de destrucción. Mano, aquí todos somos una congregación pequeña y nos conocemos de nombre y apellido. Usted sabe cómo me llamo yo sé cómo se llama usted, sabemos qué tipo de carácter es usted, si es una persona sociable, si es una persona de pocas palabras, si es una persona mecha corta. Aquí ya nos conocemos todos. Y si yo soy de esos cuetillos, triángulos así, que tienen una mechita así, y usted es un cachiflín, como que no va a concretar. Que usted sale disparado por acá, y yo reviento, hay un gran problema. Amén. Por eso nosotros debemos saber pedir un consejo. El mejor consejero que nosotros tenemos es el Espíritu Santo, que nos redarguye de toda verdad, pecado y justicia. Amén. Aquí está, mire, ve, el manual. Aquí nos dice todo lo que tenemos que hacer y lo que no debemos hacer. Ya después usted lo puede comentar. Si usted no haya, mejor no lo diga. Primera de Juan 1:9, porque no lo voy a dejar ir ahorita. No, yo no he dicho que ya terminé. Primera de Juan 1:9. Le voy a leer 8 citas más. ¿Ah? Mire, ¿ve? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda
maldad. Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo. Mateo 11:29. Escúcheme entonces. Mateo 11:29. Porque no me quiero llevar eso. Mateo 11:29. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hasta entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Tenía más citas, hermano, pero como ya guardó su Biblia, no se las voy a decir. Pero sí le quiero decir esto último: que todas esas personas, falsos maestros, que desvían a sus seguidores de la verdad y los dañan con sus actitudes y acciones, por lo tanto debemos estar atentos y precavidos ante ellos y seguir el ejemplo y la enseñanza de Jesús, que es el verdadero buen pastor. Dice que Él conoce sus ovejas. Las ovejas oyen su voz y los siguen. Así, hermanos, deseo que esta palabra sea para edificación de nuestros corazones, y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne su vida. Les deseo buenas noches y que Dios me les continúe bendiciendo, y nuestro pastor queda con ustedes.